Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con esta serie y me seréis testigos. Estamos ya en el video número 9 y el título de hoy es Resolviendo problemas. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Punto número 1. El crecimiento numérico genera nuevas necesidades. Como ya establecimos en el video anterior, la iglesia de Jerusalén estaba experimentando un gran avivamiento y estaba creciendo en número en gran medida. Claro que esto genera mucho gozo y mucha alegría que haya más creyentes, pero esto también va generando necesidades. Hasta ese momento los discípulos se abocaban en cumplir el mandato de Yeshua de predicar el Evangelio y estaban llenando la ciudad del Evangelio de Yeshua respaldados con milagros y prodigios. Pero ahora se estaban enfrentando a una situación diferente. Se hizo latente la necesidad de una mejor organización para atender las necesidades de las personas. Los griegos comenzaron a quejarse de que sus viudas no eran atendidas correctamente y eso empezó a causar molestia. Cuando esto llegó a oídos de los apóstoles, el apóstol Pedro dijo que ellos no podían dejar de dedicarse a lo más importante, la oración y la palabra. Así que dijo que tenían que buscar varones que pudieran realizar este trabajo. Punto número 2. La elección de 7 varones. Se eligieron 7 varones a quienes se les encargó esta responsabilidad. A las personas que se encargan de atender todas las necesidades de tipo material en las escrituras se les llama diáconos, aunque en este texto no se les nombra de esta manera. El término diácono significa ministro, servidor, sirviente, y solo se utiliza o solo aparece en las escrituras en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos del 8 al 13, donde están los requisitos para los diáconos. En la carta a los Romanos 16:1, Pablo menciona a Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea. En su carta a los Filipenses 1:1, Pablo manda saludos a los diáconos juntamente con los obispos. Punto número 3. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Cuando en la iglesia de Jerusalén se eligieron estos 7 varones, no vemos que hayan sido puestos a prueba, pero podemos entender que todos estos eran discípulos que habían estado cuando Yeshua estaba aún en la tierra. Punto número 4. La importancia de cuidar los asuntos materiales. Cuando leemos el crecimiento y el avance de la iglesia en el libro de los Hechos, vemos que ellos se reunían en las casas de los diferentes hermanos. Sin embargo, al ir creciendo, pues se iban presentando necesidades diferentes. Esto nos lleva a establecer 2 puntos muy importantes que toda iglesia debe aprender a suplir. Digo, seguramente habrá muchos más, pero hay 2 que son fundamentales. Número 1. Cada iglesia debe tener un lugar donde reunirse. Muchas congregaciones comienzan reuniéndose como la iglesia primitiva, reuniéndose en casas. Sin embargo, llega un momento en que empiezan a crecer y es donde se presenta la necesidad de tener un lugar. Es importante que cada congregación tenga un lugar exprofeso para sus reuniones, de manera que no haya ninguna limitante con los horarios, con las reuniones, sean los domingos o sean entre semana. Muy importante que el lugar siempre esté listo para que la iglesia se congregue y pueda llevar a cabo todo lo que es importante, como el estudiar la palabra, el orar, el alabar, el exaltar a Dios, el predicar el Evangelio, etc. Número 2. Debe de haber personas que estén dispuestas a atender personas. Las personas que en la iglesia tienen una mayor madurez espiritual deben de estar dispuestas a servir en todos estos aspectos materiales que la iglesia necesita, ya que el pastor o el anciano de la iglesia, el líder principal, no puede estar atendiendo todas las situaciones que se presentan, todas las necesidades que una iglesia tiene. Así que debe de haber gente dispuesta a llevar a cabo estas tareas. Esa es la labor del diácono. Desde ver que el lugar esté limpio, desde ver que todo lo que se requiere para la reunión esté listo y sobre todo acercarse a las personas, mayormente aquellas que llegan por primera vez a la iglesia. Es importante que alguien esté dispuesto a establecer un contacto con ellos de manera que se sientan bienvenidos a la congregación. Punto número 5. Una buena organización hace posible que la iglesia siga creciendo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando una iglesia funciona como lo que es decir, un cuerpo donde cada miembro toma su lugar y lleva a cabo el trabajo que le corresponde, Dios puede delegar sobre esa iglesia cada vez una mayor responsabilidad, porque Él sabe que las ovejas que Él esté enviando a ese lugar van a ser atendidas correctamente, y eso para Él es de suma importancia, porque Yeshua dio su vida por cada una de esas ovejas. La labor de los diáconos es 100% de tipo material, o sea, suple las necesidades físicas que se presentan en las reuniones, en las congregaciones. Pero el hecho de que sea de tipo material o físico no significa que no sea importante. Es de suma importancia, porque la iglesia no puede existir si no cuenta con la gente que lleve a cabo este tipo de trabajos. Personalmente doy gracias a Dios por cada persona que se dispone a servir.
Y si tú no estás sirviendo, pues este es el momento de ponerte a disposición para comenzar a servir, para que la obra del Señor siga creciendo y vaya en aumento. Amén.